Ya Camila se lo caso.
Buenas noches, jóvenes. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Que decirle al Sí, doctor que no doctor. sea muy Buenas noches, veraz. doctor. Muy bien. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, jóvenes. La clase que quedó pendiente de la semana pasada porque me pidieron tiempo para estudiar. Realmente solamente he corregido una aula porque es la que me toca el día de mañana, que es la sección F. Pero ya me da un panorama, pues, ¿no? De cómo están las demás aulas, ¿no? Y realmente déjeme decirle que me vuelven a decepcionar por quincuagésima vez o por enésima vez. Yo no sé para qué les hago un repaso de verdad donde les digo todo el examen. No lo entiendo. Hay notas de 0,2, chicos. 0,3, 0,4. Durante el repaso les he dicho. Es más, ni siquiera repaso, ¿no? ¿Quién no va a saber que la warfarina es un cumarínico? Les pido un cumarínico y por ahí he visto respuestas bisoprolol, amiodarona. O sea, la verdad, jóvenes, no entiendo, no comprendo. ¿Tanta desinterés en el curso? Una pregunta tan fácil. Dime un cumarínico y solamente me respondas warfarina, nada más. Algo que lo vengo repitiendo desde el primer día de clase, ese término, warfarina, cumarínico. No entiendo. Hay alumnos que llevan el curso 8 veces y me siguen, o sea, al menos por, digamos, digamos, por estar constantemente escuchando lo mismo, se les queda. No entiendo, no entiendo. Las 5 preguntas para llenar se las he dicho. El ácido folínico. Lo repetí. Las células yuxelomerulares, los dije, produce dos cosas, renina y eritropoyetina. La renina es cuando hay una hipoperfusión renal y la eritropoyetina cuando hay hipoxia tisular. Aquí bien y claro dice, y actúa a nivel de la médula ósea. Vitamina B12 me han puesto por ahí. El, tionamida que se utiliza antitiroideo en el primer trimestre del embarazo, que es el propilturacilo, por ahí me han puesto liotironina. Otro me ha puesto aspirina. Ya, pues si la vitamina B12, ¿no? La cianocobalamina. ¿Cuál es el bioelemento? Lo dije también en el repaso. Cobalto. Una palabra es la respuesta, el cobalto. Bueno, ya no voy a decir nada más, ¿verdad? Porque esto me decepciona por completo. Ojo que también déjeme felicitar por lo que hay varios con 20, ¿ah? ¿Y por qué sacan 20? Porque aprovechan el repaso, estudian y el examen es súper fácil. Hay 3 20, 2 20 creo en la sección F, solamente en la sección F. Hay 2 20 como 4 18. Como hay varios con 0,2, 0,3, 0,6. Entonces, ya, ¿qué puedo hacer, jóvenes? ¿Qué puedo hacer? No voy a decir nada. No voy a decir nada, ya no, ya no. Hay 3 secciones, incluso pidiéndoles que al menos el 80% de los alumnos deben responder las encuestas. Así me maleteen. Solamente han cumplido 3 aulas. Hay 3 aulas que no llegan más que al 72%. ¿Ya? Yo le digo 80 porque hay alumnos que se están inhabilitando. Bueno, tienen hasta el 24 para responder las encuestas. Pero pues ahorita una vez más, digamos, están demostrando de que darle libre para los exámenes, para que estudien y darles un repaso, no sirve. No sirve. ¿Ya? Con esto me están demostrando. Así que con esto me demuestran de que para el último examen, de verdad que no sirve. Ya van 2 veces y siguen con lo mismo. Y los mismos alumnos siguen con su 0,3, 0,4, 0,5. No sirve. Eso me han demostrado. Así que ya saben cómo va a ser para el cuarto examen. Bueno, entonces,
Empezando con el tema, aquí, si al inicio, hasta la última tercera unidad, les dije que, y eso es cierto, porque ustedes ya lo han visto, es fisiología. Aquí en esta última unidad no solamente hay fisiología, sino hablaremos de otro curso que también les encanta, que es el curso de mecanismos y defensas, porque aquí ya vamos a hablar de lo que son antimicrobianos. Aquí vamos a hablar de fármacos que no van a actuar, digamos, estimulando o inhibiendo un proceso fisiológico, sino acá deteniendo el crecimiento o matando ciertas bacterias. La mayoría de las reacciones adversas de los antimicrobianos son tipo B, por si acaso, la mayoría. ¿Por qué? Porque no actúan en nuestros sistemas. Y si son tipo A, van a ser por efectos secundarios, más que por efecto colateral. ¿Por qué? Porque, como le vuelvo a decir, su mecanismo de acción, por ejemplo, la penicilina, inhibe la síntesis de la pared bacteriana. No actúa en nuestros sistemas. Pero, sin embargo, te puede producir una diarrea, que es un efecto secundario. ¿Por qué? Porque al destruir a las bacterias, también destruye la flora intestinal, por su misma acción. Pero es secundario, porque no es directo. No es un efecto colateral, pero es tipo A, porque es dosis dependiente. Y la mayoría son tipo B, las reacciones alérgicas. Lesiones de hipersensibilidad tipo uno, tipo 2, tipo 3. Lesiones cutáneas como el eritema multiforme, como el síndrome de Steven Johnson, la necrosis epidémica tóxica. Síndromes o enfermedades como agranulocitosis, aplasia medular, son tipo B la mayoría, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta ahorita, ¿por qué? Porque vamos a entrar a otro. Esta última unidad es otro campo de la farmacología, otro submundo, ¿ya? Y es amplio. Pues es que esta última unidad son más semanas, pesa más, ¿ya? Y tienen que tenerle también interés. Ojo, han habido alumnos que han salido bajo en las tres unidades y con esta unidad han aprobado, como alumnos que han salido muy bien en las tres primeras unidades y con esta unidad han jalado. Todo tiene que ir parejo, chicos, ¿ya? Porque aquí la finalidad no es aprobar el curso, sino aprender, ¿ya? Y hasta ahorita me están demostrando que les vale el curso, hablando en términos generales, por si acaso, porque como les digo, hay muy buenos alumnos que están empeñosos y están aprendiendo. Pero si hablo en términos generales, les vale. El ciclo pasado, solamente un tercio aprobado, el otro tercio inhabilitó y el otro tercio ha jalado. Eso quiere decir que un tercio, o sea, que quiere decir que a dos tercios les vale el curso. Esperemos que esta vez no sea así, aunque por lo que están demostrando ahorita van por ese camino. Y quiero que ahorita se levanten. Este último unidad es fácil si le pones empeño. Es fácil si le pones empeño. Ya no vamos a hablar de fisiología, pero sí vamos a hablar de mecanismos y defensas, ¿ah? Pero ya no vamos a hablar de lo que tanto le temen, que es la fisiología. Entonces, hablaremos hoy día de la parte de este primer tema, que es puntos de vista generales. Aquí van a aprender en este tema cómo van a indicar o recetar o prescribir un antimicrobiano, siguiendo ciertas pautas, que son tal cual van a poder ustedes hacerlo en sus seminarios. ¿Por qué? Porque acá los fármacos, aquí en los antimicrobianos, aparte de hablar de reacciones adversas, de mecanismo de acción, de farmacocinética, de interacciones, también vamos a hablar de espectro bacteriano y de mecanismo de resistencia bacteriana, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy diferente, por ejemplo, el espectro bacteriano es el espectro antibacteriano, perdón, es el espectro que tiene el antimicrobiano o el antibacteriano o antimicótico que sea, el espectro que tiene para ciertos tipos de bacterias. Por ejemplo, tenemos de espectro para gram negativos, de espectro para gram positivos, de amplio espectro para ambos. Y tenemos que hablar también de la sensibilidad y resistencia bacteriana. Por ejemplo, algunas bacterias son resistentes a la penicilina, naturalmente. Otros que tienen resistencia adquirida. Y eso lo vamos a ir viendo en esta primera parte
Pongan atención porque esta primera parte es muy fundamental para entender todo la unidad. Así como ya les dije en las unidades anteriores, la primera unidad de farmacología, donde es generalidades, sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, es fundamental para entender toda la unidad. Aquí también, esta primera, pero todo el curso. Aquí esta primera parte, esto de aquí, este tema, el tema número 19 que ven en la diapositiva, es fundamental para entender toda la unidad. Entonces, esta imagen yo siempre la coloco, porque es una imagen reflexiva. Es una imagen, digamos, que nos debe hacer reflexionar ante la coyuntura, ante lo que está sucediendo en nuestra actualidad. ¿Qué me indica o qué me representa esta imagen? La resistencia bacteriana, que cada vez es mayor. ¿Y por qué? Y debido a qué? Al mal uso o al uso irracional de los antimicrobianos. Un microorganismo consumiendo la citromicina, que es un macrólido, un fármaco de amplio espectro, como si fuera dulces. Y eso es lo que sucede. Cada vez hay microorganismos más difíciles de erradicar. A veces en la unidad de cuidados intensivos se ve morir a los pacientes sin poder hacer nada ya, porque ya se les dio de todo y el paciente no responde, las bacterias no se mueren por la resistencia bacteriana. Y a veces sin querer, ¿ah? Por ejemplo, comemos carne que viene de procesos industriales en la que a esas vacas quizás las han tratado con ciertos fármacos y que nosotros estamos ingiriéndolos y sin querer estamos también provocando resistencia a nuestras bacterias. O sea, todo esto de la globalización es lo que está produciendo. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Cuántos son los objetivos de este tema? Entonces, para recordar esto así, sí en forma general, porque no voy a meterme mucho, pero que saber y entender que es un antimicrobiano. Ojo, que no es lo mismo decir antibiótico, no es sinónimo antibiótico que antimicrobiano, por si acaso, sino que todo el mundo nos hemos, digamos, acostumbrado a decir antibiótico a un antibacteriano. Antimicrobiano, el término antimicrobiano es un término global, global. ¿Por qué? Porque te habla de todos los microorganismos. Puede ser antibacteriano si mata bacterias, puede ser antiviral si mata virus, puede ser anti, antimicótico si detiene los hongos, antiparasitarios. Pero el término general es antimicrobiano, sino que más nos abocamos al uso de los antibacterianos, ¿no? Entonces, ¿qué es un antimicrobiano? Es toda sustancia capaz de matar o de inhibir el crecimiento de uno o más organismos. Y dentro de la nomenclatura, si termina en SIDA, CIDA es a matar. Y si termina en estático, detenimiento estático, que sí que inhibe el crecimiento. Ahí viene el término pues que vamos a hablar después como bactericida, como bacteriostático. Ya, eso vamos a ver poco a poco. Desde el punto de vista histórico, se utilizaron distintas cosas sin saber que existían microorganismos, ¿ah? Porque saben que en la antigüedad las enfermedades eran de origen religiosa, de origen mística. Me hicieron daño, los dioses se enojaron conmigo. Distinto, ¿no? Pero eso en la antigüedad. No sabían que había. Pero sin embargo daban ciertas sustancias que decían que quizá al administrarlo componían las energías, ¿no? Como en el China, el yin y el yang, ¿no? Hipócrates ya trataba, sin saber que existían los microorganismos, porque ustedes recuerdan que Aristóteles en esa época creían en lo que es la teoría de la generación espontánea, que la vida aparecía de la nada. No sabían que existían microorganismos, ¿no? Y daban ciertos fármacos, ciertos tratamientos, ¿no? Luego viene lo que es la era pre-antimicrobiana. Aquí ya descubrieron que existían los microorganismos, pero no sabían cómo tratarlos. Ya apareció el padre de la microbiología como Luis Pasteur, apareció Ernest Leeuwenhoek, Robert Hooke. Recuerden que Robert Hooke fue el primero que descubrió, que utilizó el microscopio para estudiar la célula del corcho, ¿no? Pero no sabían cómo tratarlas.
Ojo, he dicho Robert Hooke, no he dicho Robert Koch. Robert Koch es el más adelante todavía, tuberculosis, ¿no? Acá es Robert Hooke, que estudió las células del corcho, que se dio cuenta a través de un microscopio que habían células. Y de ahí empezaron a buscar, por ejemplo, Leeuwenhoek, que es el padre de la parasitología, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, en el siglo, como ven acá, más o menos en el siglo XIX, se establecieron las bases microbiológicas de las enfermedades infecciosas. Ya sabían que había existían microorganismos. Empezaron a lavarse las manos para realizar actividades, porque sabían que había microorganismos que se transmitían de una persona a otra, pero no sabían cómo tratarlos sin dañar al paciente. Por ejemplo, Lister utilizó el fenol como desinfectante, o sea, ya empezó a utilizar alcohol, fenol o ciertas sustancias para limpiar las superficies porque sabían que había microorganismos que infectaban. Pero una cosa es desinfectar y otra cosa es tratar una enfermedad. Al paciente no le vas a dar fenol, no le vas a dar bueno, dióxido de cloro toman, ¿no? O sea, han retrocedido varios años, ¿no? Con la época porque el dióxido de cloro no es, pero lo tomaban como si fuera, pues son desinfectantes, son muy distintos a decir un antimicrobiano, un desinfectante. Robert Koch ya aisló el bacilo de Bacillus anthracis, estudió el bacilo de tuberculosis, estudió el Vibrio cholera, pero ahora, ¿cómo tratarlo? Liz Pasteur ya dio el concepto a grandes rasgos de antibiosis. Antibiosis quería decir que habían algunos microorganismos que producían ciertas sustancias para matar a otras, pero no se estableció. Solamente dio el concepto. Se estudió, pero no se sabía. Incluso Paul Ehrlich utilizó un compuesto de arsénico para tratar la sífilis. Pero el arsénico es tóxico. El arsénico es tóxico. Entonces, no se podía tratar adecuadamente. Hasta que más adelante, de forma casual, ese personaje que ven ahí en la imagen, llamado Alexander Fleming, fue el que de forma casual, estudiando ciertas bacterias de estafilococos, se olvidó la ventana abierta y esa muestra fue contaminada por un hongo. Y ese hongo destruyó a las bacterias, evitó que creciera su cultivo, destruyó las bacterias. Entonces dijo Fleming, aguanta, algo está pasando, este hongo está produciendo alguna sustancia. Y el hongo se llamaba Penicillium notatum. Entonces por eso es que Fleming lo nombró y le puso el nombre de penicilina, a pesar que nunca pudo aislarla, no la pudo aislar, pero y de ahí apareció la era antimicrobiana. Ojo, que pensaron que cuando apareció la penicilina, se dio la piedra filosofal, digamos, pensaron que apareció la cura a todas las enfermedades infecciosas. Pero no fue así porque las bacterias inmediatamente empezaron a producirse resistencias. Son seres vivos. Y una de las características de los seres vivos es la adaptabilidad. Tiene que adaptarse, si no desaparece. Y empezaron a aparecer los fenómenos de resistencia. El auge de la quimioterapia, ya más adelante empezaron los quimioterápicos. Los quimioterápicos son sustancias creadas en el laboratorio, no producidas por otros organismos. Aquí tenemos, por ejemplo, las sulfas, ¿no? Son quimioterápicos. Bueno, hasta ahí como forma y parte introductoria de lo que es la historia de los antimicrobianos. Hablaremos el punto importante. Esto de aquí es importantísimo, chicos. Esto de aquí tienen que ustedes pegarse a esto, captar. ¿Ya? Se van a quedar con el video. Utilícenlo. A mí me dice, doctor, hágalo virtual para tener, y tenemos el video. Pero utilícenlo. Si ustedes mismos se dan cuenta que mi examen vienen de mis clases, pero ni siquiera ven el video. Los delegados, por favor, pasen los videos. ¿Ya? Bueno, selección. Tenemos que seguir ciertos pasos para entender o para seleccionar un antimicrobiano. Porque no es cuestión de dar, toma tal tu pastilla porque te vas a, ¿no? Y si es viral, ¿no? Como en la época de COVID, ¿no? El paciente tenía una infección viral porque el COVID es virus.
Sin embargo, los llenaban de antibióticos y de amplio espectro. Imipenem, vancomicina, este, doxiciclina, acitromicina, ivermectina, ¿no? El paciente se moría, pero se iba desparasitado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para seleccionar antimicrobiano? ¿Ya? Incluso la OMS te da acá ¿no? Dice, la elección de la terapia antimicrobiana apropiada o adecuada, como según lo que ven acá, y este concepto es lo que dice, ¿no? El uso costo efectivo de los antimicrobianos tiene que ser maximizando su uso terapéutico, que quiere decir que cure la enfermedad, porque acá cuando hay una infección tiene que ser curado. Es muy distinto a una enfermedad que tiene que ser tratada. Minimizando sus efectos tóxicos, o sea, dando de fármacos que no produzcan toxicidad, ¿ya? Y también evitando la aparición de resistencia, como ya mencioné hace un momento. Eso es importante. Porque aquí, como les dije, les mencioné, si hablamos de antimicrobianos, también tenemos que hablar de lo que es la resistencia bacteriana. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Si llega un paciente a su consultorio, se sienta y empieza a dar la anamnesis, ¿no? Decirle qué síntomas tiene, cuándo empezó, todo. Entonces, tipo de infección. Pongamos por ejemplo, paciente que, doctor, me duele la garganta, he tenido fiebre, no puedo pasar los alimentos, me duele bastante. Cojo una linterna, un bajalenguas, examino y veo las pústulas, ¿no? Pústulas, placas de pus en la garganta, en las amígdalas. Entonces, ¿cuál es el tipo de infección? El diagnóstico, ¿no? El paciente cursa con una faringoamigdalitis aguda. Ya, muy bien, hasta ahí van bien. Identificación del agente causal. Lo ideal es tener un cultivo. Un cultivo y eso es lo ideal, entre comillas. ¿Por qué? Porque si ustedes están haciendo sus serums, ¿ya? En Namekusein, digamos, ahí en Afganistán, Kazajistán, en el Serengeti, alejados, no van a tener para hacer un cultivo. Entonces, si no hay para hacer un cultivo, tienen que basarse en datos epidemiológicos. ¿Y a qué me refiero con datos epidemiológicos? Saber qué enfermedades o qué microorganismos son los que prevalecen en la zona donde estás. Le pongo un ejemplo. Viene un paciente con una fiebre que no baja para nada, ¿no? Y estás acá en la ciudad, sigue con fiebre, con escalofrío, fiebre. Estás acá en la ciudad. No vas a pensar, y no ha viajado para nada, no vas a pensar que tiene paludismo. O no vas a pensar que tiene fiebre manchada de las montañas rocosas que no hay acá en el Perú. Acabas de tener que pensar lo que hay, por ejemplo, dengue. Entonces, ese es lo que es la identificación desde el punto de vista epidemiológico. Va a decir, el paciente viene con amigdalitis. ¿Cuál es el principal microorganismo que produce faringoamigdalitis? El Streptococcus pyogenes. Entonces, ya desde el punto de vista ya tienes tipo de infección, la identificación del agente causal. Ya sabes qué microorganismo lo está produciendo. Luego de eso vas a tener que ver o buscar la susceptibilidad o resistencia del agente causal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo diagnostico a un paciente por neumonía atípica y yo sé que la principal causa de neumonía atípica es el micoplasma, neumonía, el micoplasma neumonía. Y el micoplasma neumonía no tiene, por si acaso, pared celular. Y si no tiene pared celular, entonces van a ser resistentes naturales a los betalactámicos. Doctor, ¿pero por qué? Porque los betalactámicos inhiben la formación de la pared celular. Entonces, es un fármaco que ya es un microorganismo que es resistente a la penicilina. Pero si nos ceñimos acá y seguimos con el ejemplo de la faringomidalitis, primero, tipo de infección, faringomidalitis aguda. Identificación del agente causal, posible Streptococcus pyogenes. Susceptibilidad o resistencia al agente causal. Entonces, por epidemiología sabemos que los Streptococcus pyogenes son sensibles a las penicilinas. Sensibles a las penicilinas. Entonces, ya estás pensando tú en penicilina.
Primera línea. Le voy a dar al paciente penicilina, muy bien. Penicilina benzatínica para curarle la infección de la garganta que tiene, o la faringoamidalitis. Entonces ahora venimos con los factores del hospedero, ojo, porque no queda ahí, porque simplemente ya le doy factores del hospedero. Ya pensaste en ese momento, le voy a dar penicilina, muy bien, y viene el paciente y te dice, doctor, soy alérgico a la penicilina. Ups, ¿no? Ups, ¿qué hago ahora? Tengo que buscar una alternativa. Es el factor del hospedero. Los factores relacionados con el fármaco. Entonces, si tiene paciente alérgico a la penicilina, inmediatamente pensar en un macrólido. Tenemos eritromicina, claritromicina, citromicina. De primera línea, eritromicina. Pero si el paciente, aparte de eso, esta es eritromicina, yo no quiero porque tiene una farmacocinética de tiempo de vida media corto, prefiero darle una claritromicina. Y le roto a claritromicina. Entonces, esas son las, digamos, las, las fases o los, digamos, los pasos a seguir para poder dar una terapia antimicrobiana ideal. ¿Mm? Entonces, si usted vemos acá la terapia antimicrobiana, ¿no? Está el agente causal, que vamos a hablar de la enfermedad infecciosa, el antimicrobiano y el hospedero o el paciente, mal llamado huésped, ¿no? Es el hospedero. Entonces, el agente causal, vamos a ver las características del agente causal. Depende del tamaño del inóculo. ¿Qué quiere decir? Que mientras más cantidad de bacterias o de virus o de microorganismos ingieres, digamos, la intensidad de la enfermedad puede ser mayor. La virulencia, la virulencia del microorganismo. Pero por eso tiene que saber qué de virulencia vamos a preguntar ahora que están por acá. Ariana Delgado, Ariana Delgado, Ariana Delgado, no está. Araceli Mechán, Araceli Mechán. Sí, doctor. Buenas noches. Hola, buenas noches, Araceli. Pregunto, ¿qué es patogenicidad? Ay, mm, ya, es esto, es, es, es como la capacidad o el poder que tiene ciertos microorganismos para poder causar una infección. Causar una enfermedad. Este es el término. Ujú. Causar una enfermedad. Entonces, por eso ahí hablamos, y viene el término, ese microorganismo es patógeno, el otro no. Por ejemplo, el lactobacillus es un microorganismo que no es patógeno, pero el Escherichia coli sí es un microorganismo que es patógeno. Entonces, dentro de los patógenos viene ese término que dice virulencia. Entonces, el término virulencia ya es la capacidad que tiene el microorganismo patógeno de producir una enfermedad grave. Por ejemplo, hablamos del COVID-19, el SARS-CoV-2, de la variante Delta y la variante Omicron. ¿Cuál es más virulento? La variante Delta, porque te podría producir enfermedades graves. La variante Omicron no. Y las otras subvariantes que empezaron después fueron menos virulentas. Entonces, si hablamos de las características del agente causal, si hablamos entonces de las características del agente causal, vamos a ver, como dije, depende del tamaño del inóculo, de la virulencia del microorganismo. Mientras más virulento, la enfermedad va a ser más grave. Si hablamos del antimicrobiano, debemos hablar de sus factores, que el espectro es de pequeño espectro, amplio espectro, espectro ampliado. La penetración tisular. Doctor, pero ¿cómo depende el fármaco? Por ejemplo, el paciente tiene una meningitis.
Pero cierto fármaco no atraviesa la barrera hematoencefálica, por más sensible que sea, porque le hacen el cultivo líquido cefalorraquídeo y el microorganismo sale sensible a cierto fármaco, pero ese fármaco no atraviesa la barrera hematoencefálica, no va a servir, no va a servir. Ese perfil de seguridad, el costo también es muy importante. ¿Y por qué el costo es muy importante? Porque ustedes tienen un paciente con una enfermedad infecciosa, le das un antimicrobiano costoso, tenga por seguro que, y dura el tratamiento 10 días, tenga por seguro que al tercer o cuarto día que la paciente ya no tiene síntomas, se va a sentir mejor, va a dejar de tomar porque cuesta. ¿Y qué aparece? Resistencia bacteriana. Entonces, por eso es que se determina eso bastante. Bueno, y dentro de los factores del hospedero, para el paciente tenemos la defensa, las comorbilidades. Un paciente que no tenga enfermedades va a tolerar mejor que un paciente diabético, por ejemplo. O peor, un paciente con VIH, con inmunosupresión. O un paciente con cáncer que recibe quimioterapia. Sus mecanismos de defensa se van a estar disminuidas. Las comorbilidades. Un paciente obeso es más tendencia a tener unas infecciones más severas que un paciente no obeso. Paciente sedentario más severa que un paciente deportista. ¿No? Entonces, cada uno se interrelaciona. Por ejemplo, el agente causal y la antimicrobiana se va a relacionar entre lo que es, como dije, la resistencia y la sensibilidad del fármaco ante el agente causal. La toxicidad farmacológica entre el antimicrobiano y el hospedero, y entre el agente causal y el hospedero podemos hablar de la característica de la infección y la inmunidad que tiene el paciente. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Me dan un par de minutos, por favor.
Bueno, muy bien. Entonces, continuando, tenemos pues la primera parte, ¿no? El tipo de infección e identificación del agente causal. Y justo lo que estábamos mencionando, lo que estaba mencionando, ¿no? Primero que tienen que tener y lo que les he dado como ejemplo, ¿no? Entonces, si hablamos del tipo de infección, ¿no? Antes de iniciar terapia antimicrobiana, eso sí es un punto importante. No toda fiebre es sinónimo de infección, pero eso sí, la mayoría sí. Digamos, el 90% de fiebres son infecciones, pero hay que darse cuenta que también hay ciertas intoxicaciones alimentarias que pueden producir fiebre. Y una intoxicación alimentaria es simplemente consumir alguna toxina preformada, quizá por bacterias, quién sabe, pero ya si es una intoxicación, no es necesario el antibiótico. Por ejemplo, doy un ejemplo, una vez me fui y comí en cierto restaurante champiñones y llegué a mi casa y me empecé con vómitos y fiebre. Había sido una intoxicación. Y no, por eso voy a estar tomando antibiótico, me voy a ir a la farmacia a comprar la clásica, ¿no? Dolor de abdominal, Bactrim, ¿no? ¿Por qué? Eso demora. ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor. Ahí ya. Sí, Sí, doctor, sí se le escucha. salió un aviso ahí. Bueno, entonces hay que ver. Si así que ustedes más o menos detectan que la fiebre es producto de una infección, y ya entonces ahí vamos a diagnosticar qué tipo de infección es, cuál es el microorganismo probable. Como dice, en lo posible por estudios microbiológicos o bacteriológicos. Viene un paciente con dolor al orinar, una disuria, polaquiuria, ¿no? Fiebre, malestar. Entonces ya diagnóstico, infección del tracto urinario. Entonces, lo ideal, un cultivo, pero como les vuelvo a decir, como les vuelvo a repetir, no en todo sitio va a haber un cultivo. Pero ojo, si tienes una posibilidad de hacer un cultivo, sácale primero la muestra e inicias tratamiento empírico, porque el cultivo sabes que el resultado te sale a los 3 días. Y no lo puedes dejar tampoco sin antibiótico 3 días al paciente. Saca de la muestra y la empiezas de forma empírica, de acuerdo a los datos epidemiológicos. Por ejemplo, si el paciente es una infección del tracto urinario, ¿qué te dice? ¿Cuál es la principal bacteria que te produce infección del tracto urinario? Escherichia coli. Entonces, si ya sabes cuál es el microorganismo responsable, como ven aquí, ya más o menos sabes qué medicamentos vas a dar. ¿Ya? Acá está lo que dije, ¿no? Si no hay posibilidad de estudios bacteriológicos, investigar datos epidemiológicos. Si ustedes cuando se vayan a hacer sus serums, desde que llegan tienen que hacer un diagnóstico situacional, un análisis situacional, epidemiológico, saber cuáles son las enfermedades que prevalecen ahí en la zona, ¿no? Y eso es cuestión de cada uno. Susceptibilidad o resistencia del microorganismo, como ya le mencioné hace un momento. Conocer cuáles son los microorganismos susceptibles y los síndromes clínicos que esto pueden causar. Por ejemplo, como le dije, un síndrome urinario, ¿no? La disuria, poliaquiuria, o síndrome miccional que le llaman. Puede haber un síndrome febril por otra situación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los que pueden producir esas enfermedades? Y esos microorganismos si son susceptibles a algo. Por ejemplo, la Escherichia coli es susceptible a las cefalosporinas de segunda y tercera generación, pero es resistente a las penicilinas. Entonces hay que saber eso. Entonces, como dice, a pesar de que un microorganismo se encuentra dentro del espectro bacteriano, por ejemplo, que la Escherichia coli que produce infección urinaria se encuentra dentro del espectro de la cefalosporina de segunda generación, pero si empieza a tomar la cefalosporina de segunda generación y no le hace nada, quiere decir que esa bacteria ya produjo resistencia. Entonces, la resistencia bacteriana hay de dos tipos, la natural y la adquirida. ¿Ya? Como les puse un ejemplo al inicio, el micoplasma, por ejemplo, tiene resistencia natural a los beta-lactámicos. ¿Por qué? Porque los beta-lactámicos inhiben el crecimiento de la pared bacteriana y las micoplasmas no tienen pared bacteriana. Entonces, he ahí digamos, el punto, ¿no? Entonces, hablando, si no hay respuesta al microorganismo, quiere decir que ese microorganismo tiene una resistencia. Cambios genéticos que pueden aparecer. ¿Qué es lo que va a producir la resistencia al teno? Entonces, aquí vamos a poner.
digamos, así hablando de la resistencia, vamos a hablar cuáles son los mecanismos de resistencia bacteriana. Entonces podemos hablar, son 5 tipos de mecanismos de resistencia bacteriana. Cambios en las porinas o canales de transporte. Recuerden que los fármacos tienen que ingresar dentro de la bacteria para hacer su efecto, pero para que ingresan estas bacterias tienen canales o poros llamadas porinas. ¿Ya? Entonces, si hay cambios en eso, es un mecanismo de resistencia, ¿no? O sea, se llama el bloqueo del transporte del antimicrobiano. Se bloquea ahí el antimicrobiano y ya no ingresa. Síntesis de enzimas que van a degradar a los antimicrobianos. O sea, el antimicrobiano ingresa y inmediatamente la bacteria produce una enzima que la degrada. Por ejemplo, las beta-lactamasas, ¿no? Modifican la enzimática del antimicrobiano. Las beta-lactamasas que se dan en contra los beta-lactámicos que poseen una bacteria, no van a destruir o hidrolizar al beta-lactámico. Aparición de bombas de flujo en la célula bacteriana. ¿Qué son las bombas de flujo? Que quiere decir que una vez el antimicrobiano ingresa, inmediatamente aparece una estructura proteica que la expulsa hacia el exterior. Eso se llama bomba de eflujo. Y algunas bacterias producen, o sea, expulsión del antimicrobiano. Otro mecanismo de resistencia es cambio estructural del lugar donde actúan los antimicrobianos en la célula bacteriana. Estamos hablando aquí en general, porque puede ser también en hongos, virus, etcétera. Entonces, cambio estructural quiere decir que, por ejemplo, este tiene una enzima así. Viene el antimicrobiano, se une, ¿no? Y produce el efecto, ahí, como pueden ver. Pero ¿qué pasa? Este sitio donde actúa cambia. Viene el antimicrobiano y ya no entra. Es un cambio estructural. ¿Qué sucede? Por ejemplo, las penicilinas, las PVP. Aquí vamos a hablar sobre qué son las PVP. Las PVP se llaman proteínas fijadoras de penicilinas, que son en sí las transpeptidases. Entonces, si hay un cambio conformacional ahí, la penicilina no se va a unir. Modificación del sitio de acción. Y por último, esto de aquí, que es presente digamos, de algunas bacterias, cambios en las vías metabólicas para producción de dichos sustratos importantes. Por ejemplo, algunas bacterias, todas las bacterias sintetizan su propio ácido fólico, parece que ya hemos hablado sobre eso. Entonces, hay microorganismos, antimicrobianos que inhiben ciertas enzimas, entonces, ¿qué hacen estas bacterias? Buscan otra vía alterna metabólica, producción de vías alternas. Entonces, estos son los 5 principales mecanismos de resistencia bacteriana. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Tenemos como ejemplo que bloquean el transporte antimicrobiano los beta-lactámicos, tenemos los aminoglucósidos, tenemos la fosfomicina, el metronidazol, las tetraciclinas. ¿Ya? ¿Qué hacen esas de aquí? Inhiben, o que ya les dije, bloquean cambios en las porinas que impiden que el microorganismo entre. Modificación enzimática, acá el que lo lleva también por cierto la vancomicina. Aquí en esta segunda forma, el que lo lleva de encuentro son los beta-lactámicos. Producen las enzimas llamadas beta-lactamasas. Dependiendo a qué actúa, inactivan, si son penicilinas, penicilinasas, si son cefalosporinas, se le llaman cefalosporinasas, etcétera. Tenemos también contra los aminoglucósidos, ciertas enzimas que hidrolizan a los aminoglucósidos contra el cloranfenicol. Expulsión del antimicrobiano, bomba de flujo. Mayormente acá tenemos las tetraciclinas y los macrólidos. Esos son los que encabezan. Las tetraciclinas y los macrólidos son fármacos antimicrobianos que inhiben la síntesis proteica. Pero para inhibir la síntesis proteica tienen que entrar y atacar a los ribosomas. Las tetraciclinas inhiben la subunidad 30S del ribosoma bacteriano y los macrólidos inhiben la subunidad 50S de los ribosomas bacterianos. No les voy a explicar qué es 30S, 50S, qué es un ribosoma, porque eso ya lo saben. Ya han llevado biología, ya saben qué es un ribosoma y cuál es su función de los ribosomas. Y han llevado el curso de mecanismos y defensas, ya sabemos que es una célula procariota y qué significa las subunidades 30S y 50S. Eso ya no lo voy a explicar yo, eso ya lo saben. ¿Cómo han llegado al quinto ciclo pues si no han aprendido eso? Difícil, imposible, porque no creo que se copie. ¿No? Han estudiado, entonces si han estudiado es porque saben, ¿no? Entonces tenemos también las quinolonas. Las quinolonas son fármacos que inhiben la síntesis de los ácidos nucleicos.
inhiben ciertas enzimas como la topoisomerasa 2 y topoisomerasa 4. Entonces, estos son lo que mayormente son expulsados al exterior del ingreso. Modificación del sitio de acción. Acá tenemos los beta-lactámicos. Cambios estructurales en las PBP, por ejemplo. Las quinolonas, cambios estructurales en las topoisomerasas, evitando que la quinolona actúe. Cambios estructurales en los ribosomas. ¿Ya? Modificación del sitio de acción, ¿no? Los lincosamidas también actúan en la subunidad 50S por si acaso. Producción de vías alternas, hay clorafenicol también en la subunidad 50S. Producción de vías alternas, dimetroprin, sulfonamidas, que actúan en la síntesis o inhiben la síntesis del ácido fólico. La sulfonamida inhibe la enzima dihidroteroato sintetasa y la trimetoprim la dihidrofolato reductasa, ¿no? Pregunta de que puse en el examen, ¿no? Y lo dije en el repaso. La respuesta es ácido folínico o también llamado factor citroborum. Varios me han respondido ácido tetrahidrofólico. Si yo no he preguntado la forma activa del ácido fólico. No sé por qué me han escrito eso. No sé. Otros me han puesto dihidrofolato reductasa. Yo no he preguntado encima. Ya bueno. Ahora hablamos de los factores del hospedero, o sea, del paciente. Edad no es lo mismo un niño de un recién nacido que un anciano. Presencia de comorbilidades, diabetes, hipertensión, VIH, cáncer, etcétera. Embarazo y lactancia, también hay cambios pues, en el embarazo, chicos. Ya saben ustedes los cambios farmacocinéticos, la obesidad, peculiaridades idiosincráticas, alergias, ¿no? Paciente con alergia, con alergia a la penicilina, por ejemplo, es una peculiaridad idiosincrática, una reacción tipo B, y eso ya lo saben. Pero un ratito. Muy bien. Tenemos entonces, ¿no? Edad, como ya les mencioné, comorbilidad, hipertensión, tabaquismo. Por ejemplo, un paciente que es fumador, las enfermedades infecciosas pulmonares van a ser más atroces que un paciente que no es fumador. Las dislipidemias, los problemas coronarios, etcétera. El embarazo, cambios farmacocinéticos. Ojo, el embarazo no es una enfermedad, pero sí hay cambios farmacocinéticos ahí que van a cambiar el efecto. Aparte del daño del microorganismo, del antimicrobiano del feto. Por ejemplo, un aminoglucósido que es categoría C, una penicilina que es categoría B, una cefalosporina es B, el trimetoprim que es categoría D en el primer trimestre y en el último trimestre, etcétera. Factores relacionados ahora con el fármaco. Estamos hablando que indica la capacidad que tienen estos para actividad con sus bacterias. Pueden ser, digamos, bacteriostáticos o bactericidas. Entonces, aquí, ¿ustedes se acuerdan cuando estudiamos en la primera unidad la curva farmacocinética, que es la concentración mínima eficaz, ¿no? Que es la mínima concentración donde el fármaco va a empezar a producir su efecto. O sea, a partir de esa empieza a hacer su efecto y cuando baja de esa desaparece su efecto. Entonces, aquí en lugar de utilizar ese término, en antimicrobiano no se utiliza el término concentración mínima eficaz. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de células propias, sino células extrañas que son los microorganismos. Aquí hablamos del término llamado concentración mínima inhibitoria, que es en análogo a la concentración mínima eficaz. Entonces, es la mínima concentración capaz de inhibir el crecimiento de las bacterias en un medio de cultivo. Más, no se prenden los números, solamente concepto así puntual. Concentración mínima inhibitoria es la mínima concentración necesaria para inhibir el crecimiento bacteriano de cualquier. Tenemos la concentración mínima bactericida, que es la menor concentración capaz de destruir o matar a las bacterias. Entonces, si un fármaco
cruza la concentración mínima inhibitoria y no llega hasta la concentración mínima bactericida, se le denomina bacteriostático. Pero si el fármaco atraviesa las dos hasta la concentración mínima bactericida, el fármaco se llama bactericida. ¿Qué quiere decir? Que un fármaco bacteriostático solamente va a detener el crecimiento bacteriano y un fármaco bactericida va a destruir las bacterias. Clásico ejemplo, las penicilinas son bactericidas, todas. Los betalactámicos son bactericidas. ¿Por qué? Porque al inhibir la síntesis de pared bacteriana, la bacteria va a morir, va a ser una lisis. En cambio, los macrólidos son bacteriostáticos. Al inhibir la síntesis proteica, inhibe el crecimiento bacteriano, ¿no? Entonces, el objetivo primario del tratamiento es que el fármaco alcance una concentración que supere la CMI. Por eso, la CMI es como si fuera la concentración mínima eficaz, ¿no? Es un análogo. Entonces, como dice, es fundamental valorar la relación entre la actividad antibacteriana y la concentración alcanzada en el lugar de la infección. Entonces, acá estamos hablando de la bactericida, ¿no? Tenemos los betalactámicos, los aminoglucósidos, los glucopéptidos, las polimixinas, las quinolonas. Y tenemos bacteriostáticos que solamente van a inhibir el crecimiento. Y acá hay un punto importante, ¿ah? Una vez que, que el microorganismo se detiene el crecimiento, nuestro sistema inmunológico tiene que destruirlo, ¿no? El sistema inmunológico tiene que destruirlo. Entonces, en un paciente inmunodeprimido es mejor dar un fármaco bactericida que bacteriostático. ¿Por qué? Porque el fármaco, el paciente una vez que deja de darle el fármaco, el microorganismo vuelve a reactivarse. Por eso dice, detiene el crecimiento, pero el fármaco, una vez suspendido el antimicrobiano, el microorganismo puede recuperarse y volver a multiplicarse. O sea, exige la colaboración obligada del sistema inmunológico. Aquí tenemos las tetraciclinas, el cloranfenicol, macrolio, lincosamida, sulfamida. Y vamos a ir eso aprendiéndolo conforme vamos avanzando. Entonces, aquí tenemos la curva farmacocinética de los antimicrobianos, ¿no? Entonces, aquí hay otros términos que vamos, digamos, a comprender, ¿no? Tenemos aquí, esta línea punteada que ven aquí es la concentración mínima inhibitoria. La concentración mínima inhibitoria. ¿Se acuerdan de la concentración mínima eficacia? Más o menos lo mismo. Entonces, una vez que el fármaco administra, empieza a producir el efecto antibacteriano una vez que atraviesan la CMI hasta su concentración máxima. Luego va descendiendo hasta debajo de la CMI donde ya deja de tener el crecimiento bacteriano. Entonces aquí tenemos ciertos fármacos que van a depender de una cosa de la otra. ¿Ya? Por ejemplo, acá en las horizontales estamos hablando del tiempo y en las verticales de la concentración. Entonces hay fármacos que van a depender del tiempo, que quiere decir que se dependen del tiempo. Son fármacos que necesitan darle cada pocas horas con un tiempo de vida media corto. ¿Para qué? Para evitar evitar, digamos, que la bacteria vuelva a recuperarse. Son fármacos que dependen del tiempo. Ahora, hay otro término importante que tienen que saber ustedes que se le llama el efecto post-antibiótico. ¿Qué es el efecto post-antibiótico? Es el efecto de cuando tú dejas de dar el fármaco, todavía sigue deteniendo el crecimiento bacteriano. Entonces, estos fármacos que dependen del tiempo tienen un efecto post-antibiótico corto. Por eso es que hay que darles constantemente. Por ejemplo, las penicilinas. Hay que dar cada 4 horas. La penicilina sódica, mejor dicho, la acuosa, ¿no? Entonces son con un tiempo, dependen del tiempo. Aparte de eso tenemos, por ejemplo, la clindamicina, el inesolid. Tenemos otros que dependen de la concentración. ¿Qué quiere decir? Son fármacos que tienen un tiempo, un efecto postantibiótico prolongado. Quiere decir que tú le das de administrar, dejas de administrar, va a haber un buen tiempo que va a seguir deteniendo el crecimiento bacteriano o matando a las bacterias si son bactericidas. Eso depende de la concentración. Va a ser lo mismo que tú le des o va a ser mejor o más efectivo un fármaco, por ejemplo, tengo los aminoglucósidos, que le puede dar 500 miligramos cada 12 horas o darle 1 gramo cada 24. Estos fármacos, como dependen de la concentración, es mejor darle una dosis alta al inicio para que mantenga. Entonces, dependen de la concentración. Por eso, un gramo por ejemplo, de amicacina va mejor que 500 miligramos
cada 12 horas. Y los fármacos que dependen del área bajo la curva, que quiere decir que dependen de los dos. Aquí tenemos un macrólido solo, especialmente que es la citromicina. ¿Ya? Estos fármacos también tienen un efecto postantibiótico prolongado. Entonces vamos a hablar acá nuevamente, como le dije, el tiempo, ¿no? Estos fármacos que dependen del tiempo, como ven, es el tiempo, el porcentaje del tiempo de un intervalo de administración en el cual las concentraciones, ¿qué podemos sacar? Este es el tiempo en que el fármaco permanece por arriba, o sea, por encima de la concentración mínima inhibitoria. Como le dije, estos fármacos tienen un efecto postantibiótico corto y hay que darle constantemente. Tenemos lo que dependen de la concentración, de la concentración máxima del fármaco, como ya le dije, ¿no? Acá tenemos los aminoglucósidos, por ejemplo. Es mejor, tiene un efecto postantibiótico prolongado y va mejor este fármaco cuando das una dosis altas al inicio para luego continuar, ¿no? Tenemos el efecto postantibiótico que ya le mencioné, que es la persistencia de la supresión del crecimiento bacteriano después de la exposición. O sea, vendes el fármaco y todavía sigue deteniendo el crecimiento. ¿Ya? Los betalactámicos, como ya le mencioné, tienen poco efecto. Los betalactámicos dependen del tiempo, ¿ya? Depende del tiempo. La citromicina sí tiene un efecto postantibiótico prolongado, como él menciona. Este de aquí depende del área bajo la curva. El área bajo la curva, que es el resultado de dividir el área de... Entonces, esos fármacos son que dependen tanto del tiempo como de la concentración. Muy bien, hasta ahí. Entonces tenemos lo otro punto que es la clasificación de los antibacterianos. Ya, la clasificación quiere decir cómo están clasificados los antibacterianos. Entonces, antibacterianos se van a clasificar de acuerdo a su origen. Si son antibióticos, o sea, ¿qué quiere decir son antibióticos? Si van a tener la capacidad o son formados o producidos por otros microorganismos vivos. Por ejemplo, la penicilina. La penicilina es producida por un hongo, que es Penicillium notatum. Por ejemplo, algunos aminoglucósidos producidos por la micronospora. Esos son antibióticos. Y quimioterápicos son fármacos que son producidos netamente en el laboratorio. Tenemos según su efecto. Bactericida si va a matar a la bacteria, o sea, excede la CMB. Bacteriostático solamente detiene crecimiento, o sea, solamente excede la CMI sin llegar a CMB. ¿Ya? Tenemos de acuerdo al mecanismo de acción. Esta es la clasificación más importante y más conocida y más usada. Clasificación de antimicrobianos de acuerdo a su mecanismo de acción. Para eso tienen que saber los mecanismos de acción. Tenemos los que inhiben la síntesis de pared celular, tenemos los que alteran la membrana celular, los que inhiben la síntesis proteica, los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos y los que interfieren en sistemas metabólicos. Aquí tenemos, por ejemplo, el primero, betalactámicos, el segundo, las polimixinas, el tercero, las lincosamidas. Acá tenemos las fluoroquinolonas y por último podemos hablar de las sulfas, ¿no? Tenemos según su espectro. El espectro reducido quiere decir que tiene actividad para ciertos grupos, ¿no? Fármacos. Por ejemplo, las penicilinas son de espectro reducido. Su acción es exclusivamente para gram positivos, coco gram positivos. Tenemos espectro ampliado, son modificaciones químicas que se le hacen a este fármaco para tener un pequeño más de espectro. Por ejemplo, volvemos a la penicilina, tenemos la amoxicilina. La amoxicilina es una aminopenicilina que tiene cierta actividad en gram negativos. Entonces, de espectro ampliado. Y de amplio espectro quiere decir que de por sí actúa sobre gram positivos y gram negativos. Por ejemplo, la ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación. Muy bien, entonces acá vamos a mencionar la clasificación más importante que le dije que es de acuerdo a su mecanismo de acción. Inhibe la síntesis de pared celular bacteriana, le dije las betalactámicos, la vancomicina, la bacitracina. Lo que alteran la función de la membrana, tenemos las polimixinas, la nistatina, anfotericina B, que son antimicóticos, los imidazoles también. ¿Ya? ¿Eso qué hacen? Destruyen la membrana celular. Fármacos que inhiben la síntesis proteica, le dije tetraciclinas, aminoglucósidos, macróleo, lincosamina, cloranfénico. Para que se les haga, se les quede tetraciclina, o imagínense como si dijeran 30 ciclina. Inhibe la síntesis proteica bloqueando lo que es la subunidad 30S. Los macrólidos, el término macro grande, entonces 50S, porque es la subunidad más grande del ribosoma. Alteración de ácidos nucleicos tenemos las ADN, que inhiben la síntesis de ADN, como la quinolona, o inhiben la síntesis de ARN, como la rifampicina. Y lo que le mencioné, interfieren en el sistema metabólico sulfonamidas, trimetoprim, la pirimetamina también.
Entonces, esta es la clasificación de acuerdo a su mecanismo de acción, que es la más importante y la más utilizada. Bueno, combinación de fármacos antimicrobianos, podemos decir. En principio prefiero hacer uno solo, pero hay situaciones en las que se necesitan varios para hacer un sinergismo entre los fármacos, ¿no? Tenemos el sinergismo de sumación que se da entre dos bacteriostáticos, tenemos el de potenciación entre dos bactericidas y antagonismo cuando se le administra un bactericida con bacteriostático juntos. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es reducir el riesgo de resistencia, ¿no? En infecciones polímicas, reducir la toxicidad de un fármaco, lo administra otro para mejorar ahí. Entonces, tenemos lo que es la producción de sinergia, el sinergismo que le hemos mencionado, ¿no? Entonces, para ya culminar ese tema, podemos hablar de las complicaciones de la terapia antimicrobiana, ¿no? Todos los fármacos tienen cierta toxicidad, ¿no? Ciertas reacciones adversas, ¿no? Los antimicrobianos, los más, digamos, los menos tóxicos son los betalactámicos, pero pueden provocar alergias. Y una alergia severa puede provocarte una muerte. Entonces hay que tener precaución. Los tres tipos de reacciones a veces que pueden dar. Las reacciones de hipersensibilidad, ya le dije. Independiente de la dosis tipo B, estamos hablando de alergias. Tenemos toxicidad directa, comúnmente depende de la dosis, que son de efectos secundarios, por ejemplo, una diarrea por antibióticos. Y las superinfecciones bacterianas. Este término importante, y eso tienen que saber este término. Cuando hablamos de superinfección bacteriana o microbiana, superinfección microbiana quiere decir, por ejemplo, ¿no? Tú tienes en la piel una lesión, ¿no? Tienes una lesión, pongamos, y es una infección bacteriana, ¿no? Que tengas. Y le empiezas a administrar un antibacteriano tópico hasta que destruyes, digamos, la bacteria y también destruyes la flora que tenemos en la piel, que sirve como defensa. Entonces, ¿qué puede conllevar? A la aparición de hongos, ¿no? Esa es una sobreinfección o superinfección. Otro ejemplo, paciente tiene una infección por anaeróbicos y toma clindamicina. La clindamicina destruye la flora bacteriana y el paciente empieza con diarrea. Pero dentro de nuestra flora tenemos el Clostridium difícil, que actualmente se le denomina ya Clostridioide difícil. El Clostridioide difícil es resistente a la clindamicina. Entonces, le da la clindamicina, mata todas las otras bacterias que están controlando el crecimiento de este Clostridioide y se queda solo y empieza a proliferar y produce una enfermedad llamada enterocolitis pseudomembranosa, que es, digamos, bastante seria. Entonces, es ejemplo de superinfecciones microbianas. Muy bien, chicos, preguntas, preguntas, no hay preguntas. Bueno, el tema, hasta aquí quedamos aquí porque el otro tema es bastante amplio. El penicilina lo vamos a hacer mañana a las 9 de la noche también. Los que pueden se ingresan, si no, no, igual el video va a quedar. ¿De acuerdo? Mañana entonces a las 9 de la noche nos estamos conectando nuevamente. 9:30, porque mañana salgo de la universidad a esta hora más. Sí. Entre 9 y 9:30, yo les comunico. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias, doctora. Hasta Claro, luego. claro, Camila, si la pregunta es ya bien clara, dice paciente que tiene un dolor precordial que aumenta con el esfuerzo, se irradia al brazo izquierdo, el diagnóstico es angina de pecho y te estoy preguntando el tratamiento para el cuadro agudo, tiene que ser nitroglicerina. Por ahí veo un montón que me han marcado glibenclamida, que me han marcado insulina, que porque es diabético. La diabetes es un antecedente, tiene nada que ver. El problema es el cuadro agudo, por el que se te va a morir el paciente. Entonces, la respuesta es nitroglicerina, así es. Muy bien, chicos, tengan buenas noches, hasta luego.